la siguiente ponencia, es de aquí, de Ecuador, es un psicólogo especializado en las áreas de adicciones, maestrante en psicoterapia, tiene una amplia experiencia en el área de las adicciones, depresión, ansiedad y asimismo con adultos mayores en estimulación neurocognitiva. Le damos la bienvenida al psicólogo Andrés Caballero Milán, con quien vamos a estar compartiendo otro tema interesante. Estamos en el segundo día de este congreso virtual, Semana Mundial de la Actividad Física. Entonces, ayer ya te encontraste con un profesor de actividad física, con nutrición, hoy con otro entrenador de la parte física, y obviamente en este equipo también tiene que estar un psicólogo. Entonces, ya estamos listos. Bienvenido, Andrés Caballero Milán. Buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Carlos? Un gusto de estar aquí en el Congreso, pues realmente feliz de poder dar todos esos aportes, ¿no? De la experticia que hemos tenido en el área del deporte también, ya que en la actualidad pues nos encontramos en un equipo multidisciplinar para un deportista que estamos formando para la élite, ¿no? Entonces, realmente contento y esperando pues que lo que se vaya a decir aquí le sirva a todas las personas que nos están escuchando. Bien, entonces me dices si tienes algo listo. De Sí, claro pronto que el sí. audio lo tienes un poquito alejado. ¿Estás Hola, listo con el audio? ¿sí me escucha mejor ahí? Ahora sí se escucha mejor, perfectamente, Andrés. Entonces me dices si estás listo con algo para compartirlo. Sí, por supuesto, ¿Ya? ya lo estoy compartiendo. Entonces, ya lo va a compartir. Si tienen alguna pregunta, lo pueden ir haciendo. Con mucho gusto la vamos a leer y vamos a ir explicando. Entonces, estamos en esta Semana Mundial de la Actividad Física. Hoy, 6 de abril, es el Día Mundial de la Actividad Física, pero nosotros sabemos que un día es insuficiente. Así que estamos haciendo este congreso hasta el día viernes. Mañana miércoles tenemos otros expositores. Ya está listo, ¿no? Ya, sí, perfecto. Sí, se Ahora ve, sí. está la presentación. Perfecto, bueno, me presento nuevamente, mi nombre es Andrés Caballero Milán, pues soy psicólogo, egresado de la Universidad de Guayaquil, maestrante actualmente en psicoterapia por la Universidad Internacional de Valencia, ¿no? Realmente yo, como decía hace un momento, contento por estar aquí una vez más, pues, aportando con todo ese conocimiento desde el análisis que hemos hecho en los diversos casos que hemos tenido y hemos trabajado en la consultoría privada, doctor Carlos Melizalde, ¿no? Entonces, el día de hoy pues, vamos a trabajar el tema mantener el foco, una perspectiva de la psicología aplicada al deporte y al ejercicio físico. Y aquí hay que hacer un pequeño inciso. Por lo general, históricamente, las ciencias del comportamiento han estado un poco rezagadas en varios temas. En el deporte también ha sido uno de ellos, en la actividad física también ha sido uno de ellos. Entonces, el aporte que se trae hoy aquí es para lograr entender en qué puntos específicos entra la psicología aplicada al deporte y asimismo qué beneficios podemos obtener de ella. He denominado la ponencia de hoy mantener el foco, sobre todo porque vamos a trabajar varios procesos mentales que van jugando en todo proceso de desarrollo, en todo proceso deportivo. Entonces es necesario que para esto entendamos dos contextos, ¿no? Y aquí yo he planteado la importancia asimismo de los equipos multidisciplinarios. En las ponencias anteriores pues hemos tratado diversos temas pues, con entrenadores, con médicos, con nutricionistas y aquí la importancia del psicólogo y por qué tener un equipo multidisciplinar. En varios aspectos se ha estado dejando también de lado la utilización de equipos multidisciplinares. Por lo general se ha centrado siempre la atención especializada y no se ha abierto el campo para otras áreas, dejando de lado todos los beneficios pues, que podemos adquirir de las mismas, ya que cada una tiene experticia en un área determinada y estas áreas pues, pueden aportar a que el ejercicio físico, por ejemplo, en este caso, pues sea más eficaz y más eficiente. Aquí hacemos una pequeña diferenciación de la utilización de los equipos multidisciplinarios en el ejercicio físico y en el deporte, ya que dependiendo del caso vamos a actuar de manera específica del área de la salud mental. En primer lugar, pues tenemos el ejercicio físico y para todas aquellas personas pues que planifican, que tienen ya destinados ciertos horarios para hacer deportes, que tienen
se plantean objetivos, de hecho lo hacen incluso muchas veces como hobby, ¿no? Y del otro lado, pues tenemos a los deportistas, los cuales son personas que ya realizan la actividad física con un fin determinado, direccionado siempre a la obtención de logros. Para esto, planteamos lo siguiente. La psicología dentro del deporte es la herramienta para la experiencia subjetiva y falta de adhesión al ejercicio físico y al deporte. Aquí podemos plantear varios temas en varios casos. Dentro de la casuística, pues por ejemplo, tenemos a personas pues, que tal vez son prescritas con ejercicio físico, son personas que jamás han hecho deporte en su vida, son personas que quieren tal vez tener un estilo de vida saludable, un estilo de vida diferente, y lamentablemente siempre desertan. Yo creo que este es un fenómeno que se ve en los gimnasios, que se ve en los diversos espacios de actividad deportiva, ¿no? El usuario por lo general siempre tiende a desertar. Por otra parte, pues tenemos la parte del deporte y cómo entra en el deporte. Y aquí es necesario que entiendan la importancia de la psicología del deporte, ya que el psicólogo va a entrar directamente en la intencionalidad, en el por qué yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Muchas veces, hablando de esas experiencias subjetivas que van a adherir al sujeto a hacer deporte, podemos primero investigar el por qué yo considero que hacer deporte para mí es esencial como persona. Por ejemplo, hay personas que hacen deporte, su experiencia subjetiva es buscar salud. Otras que su experiencia subjetiva, pues tal vez es verse bien. Que ojo, ni la una ni la otra está mal, ya que son de una u otra manera mecanismos que condicionan al sujeto para que pueda adherirse a este proceso de cambio de estilos de vida, este proceso nuevo encaminado a hacer ejercicio, ¿no? Por otro lado, pues, por ejemplo, tenemos también ya los deportistas, y aquí vamos a hablar de deportistas de alto rendimiento. Recuerdo tanto en un caso de estudio, en algún momento se analizaba desde la psicología del deporte el contexto de cierto deportista, el cual estaba pues era de un barrio marginal, era un deportista con full potencial, un alto nivel de rendimiento, un deportista que innatamente tenía una condición física envidiable. ¿Qué pasaba? Que ciertas condiciones ambientales, condiciones contextuales, hacían que este sujeto de una u otra manera pierda adherencia o pierda la intencionalidad ya de practicar dicho deporte para el cual estaba más que cualificado de manera innata. Entonces aquí ya podemos hacer esa diferenciación entre los objetivos que busca tal vez la psicología de deporte en torno a las personas que hacen ejercicio físico y en torno a los deportistas, que podríamos hablar incluso ya de deportistas de alto rendimiento. Repito, la psicología va a buscar la experiencia subjetiva y asimismo buscar adherir a esta persona de manera más eficaz y más eficiente a la actividad que se va a proponer hacer, ¿no? Para esto, desde el área de la salud mental, se realiza un estudio profundo del contexto, y es lo que se denomina desde la psicología un análisis funcional de la conducta. ¿Y en qué consiste pues, un análisis funcional de la conducta aplicado al deporte? Pues el análisis funcional de la conducta permite organizar la información más importante del deportista. Intentamos inmiscuir en todos los aspectos vitales y esenciales de aquel deportista que tenemos enfrente. ¿Para qué? Para buscar así optimizar. ¿Cuáles son las áreas en las que nos centramos? Pues desde el análisis funcional de la conducta nos centramos en las motivaciones, intentamos buscar cuáles son esas motivaciones, cuáles son esos intereses, por ejemplo, y haciendo un énfasis, una referencia al caso anterior que les mencioné, que a pesar del deportista pues no tener recursos económicos, vivir en un estrato social bajo, tal vez tenía las aptitudes, tenía el físico privilegiado, porque decidía tal vez no adherirse al deporte. Y es que aquí tenemos que, como psicólogos del deporte, intentar analizar esa experiencia subjetiva a nivel motivacional. ¿Cuáles son las motivaciones que actualmente está atravesando, que está teniendo, este sujeto que no permite que se adhiera, o de lo contrario también que sí lo permita, ya que solo buscando estas motivaciones vamos a ser capaces de poder direccionar
y focalizar la atención de este sujeto. Otro punto que tenemos pues también es buscar ver los intereses, realmente cuáles son los intereses personales de este sujeto, las prioridades, la disciplina, un tema bastante importante sobre todo relacionado al deporte, ya que va a ser la única manera en la que vamos a poder direccionar, vamos a poder ir midiendo incluso a posteriori el avance o el rendimiento de un deportista, ¿no? Los hábitos a sí mismo, y esto de aquí también lo vemos reflejado pues en las personas que hacen deporte por prescripción médica. Hemos tenido pues en consulta varias personas pues con diabetes, con hipertensión, a las cuales pues con cuadros de ansiedad también, los cuales han necesitado y han sido prescritos con actividades deportivas, con actividades físicas. ¿Qué sucede? Muchas veces generar esos cambios son sumamente complejos porque este sujeto viene de un hábitat en el cual no ha estado acostumbrado a tener ciertos tipos de hábitos que van relacionados no solo al deporte, sino también a la manera en cómo se alimenta, la manera en la que convive, la manera en la que realiza sus actividades diarias. Entonces, el análisis funcional de la conducta ayuda a limitar y a inmiscuirse directamente en esos hábitos que no permiten que este sujeto pues tenga esa adhesión, ya sea porque incluso no tiene hábitos, imagínense. Desde la psicología siempre se menciona pues que el psicólogo debe intentar meterse en el hábitat de su usuario, meterse en el hábitat de su paciente para lograr entender esa dinámica, para lograr entender el contexto y para así buscar la solución más adecuada, ajustada a sus necesidades. Otro aspecto fundamental es el contexto. Y aquí, pues, esto de aquí es un aspecto sumamente importante. Tal vez nos encontramos, por ejemplo, vamos a poner un caso nuevamente de un deportista de alto rendimiento. Aquí, digamos, un cazatalentos. El cazatalentos ve un chico que tiene una fisonomía privilegiada, saben pues que va a tener un alto rendimiento a nivel deportivo y repongo nuevamente el caso, un estrato social bajo. Muchas veces el hecho de no analizar adecuadamente el contexto hace que este sujeto pues no tenga esa adhesión y no lo vea como prioridad tal vez hacer deporte. Hay muchos futbolistas aquí en el Ecuador que casos que habían venido de hábitats que han sido bastante complejos, hábitats que pues han sido limitantes, hábitats que han sido invalidantes, que han desertado y han arruinado sus carreras profesionales. Y aquí la importancia del por qué, el hecho de que el psicólogo debe formar parte fundamental de los equipos técnicos en cualquier deporte. En cualquier deporte es fundamental el hecho de la presencia del psicólogo, no como tal. Las relaciones sociales del deportista, aquí vemos casos que han escuchado a esos deportistas, esos futbolistas, pues que salen a beber hasta horas que no deben, en relación también al hecho de que necesitan un tiempo de descanso. Vemos también futbolistas, deportistas, atletas, pues que tienen relaciones interpersonales realmente conflictivas, las cuales no permiten que rindan de la manera adecuada, problemas con los hijos, problemas con la esposa, con los papás, que envidia, que esto, que lo demás. Esas experiencias subjetivas que van teniendo, que limitan y desconcentran pues, el rendimiento y el ejercicio físico. Entonces aquí es fundamental pues, que el psicólogo nuevamente haga ese análisis adecuado de cómo son las relaciones de ese futbolista, de ese deportista, de ese atleta con las personas que se rodean. Y para esto, pues, por lo general hay ciertas estrategias que utilizas, como los genogramas, como los familogramas, que te van indicando pues, cómo son las relaciones entre el paciente identificado, en este caso el deportista, y las personas pues, que lo rodean, ¿no? Menciona también que este análisis de la conducta a lo largo del tiempo ha ayudado a pues, que los deportistas tengan mayor adhesión. Las personas que hacen ejercicio físico, el análisis de la conducta ayuda a que generen mayor adhesión. Y en las personas que son deportistas ya de alto rendimiento, facilita que el deportista sea más eficaz, más eficiente y aumente su rendimiento.
algunos supuestos básicos sobre los que trabaja la psicología del deporte. Entonces aquí tenemos tres fundamentales. En primer lugar tenemos la voluntad. En segundo lugar tenemos la motivación y en tercer lugar tenemos el rendimiento. ¿Y qué es la voluntad? Tenemos dos conceptos de voluntad. En primer lugar nos ceñimos a un concepto un poco filosófico que menciona que la voluntad es el deseo consciente que lleva al hombre a realizar determinadas acciones. Y es que la voluntad ha sido estudiada por mucho tiempo. La voluntad, muchas veces las personas no saben dónde está, en nivel cognitivo, no saben en qué áreas está, no saben ni siquiera cómo elaborarla, porque hay personas que tienen falta de voluntad, porque hay personas que tienen un poco más de voluntad, y entonces la analiza desde distintas casuísticas. Muchas veces hablamos tal vez de una persona diabética, una persona que ha estado tal vez a tener hábitos de vida realmente que no son nada saludables. Entonces podemos encontrar una persona que ha estado acostumbrada tal vez incluso a ser desordenada con las horas en las que come, es desordenada tal vez en el momento de organizar su agenda diaria. Entonces aquí vemos cómo muchas veces estas pequeñas trabas que vemos como cotidianas y normales son las que merman la voluntad. Muchas veces la voluntad no es cuestión de autoexigencia, sino es más bien cuestión de organización. Entonces aquí es necesario pues, que hagamos esa diferenciación. Ya para la psicología, la voluntad es un proceso mental, ya que sirve para alcanzar un fin determinado. Y aquí, ¿por qué hice esta diferenciación entre la filosofía y la psicología? La psicología es una ciencia aplicada. La psicología desde el análisis de la conducta, desde el análisis de lo observable, desde el análisis de lo real, lo consciente, desde el comportamiento, es una ciencia aplicada. Entonces, la psicología viene a darle ese carácter científico a la actividad deportiva y a la eficacia del ejercicio dentro de cualquier entorno. Tenemos que, cuando hablamos ya de que es un proceso mental, entendemos porque es algo que se puede trabajar. Una vez que la psicología le da a la voluntad ese carácter de proceso mental, significa pues, que podemos empezar a trabajarla, podemos empezar a modificarla y podemos empezar a hacer algo como tal, ¿no? Cuando hablamos de un deseo, pues se menciona porque los deseos son cuestiones bastante subjetivas. Cuando hablamos de un proceso mental, hablamos de algo que sí se puede elaborar con ciertas estrategias. Menciona que es un proceso mental que sirve para alcanzar un fin, para superar los obstáculos externos e internos, temor, cobardía, indecisión, duda, que se alzan en el camino para conseguir un fin o un propósito determinado. Entonces aquí ya vemos cómo la psicología le da un carácter más científico a la voluntad e intenta connotar ciertos aspectos fundamentales. En primer lugar, que es la habilidad para conseguir un fin determinado y para poder limitar todas esas condiciones ambientales y todas esas condiciones subjetivas. ¿Y a qué nos referimos con condiciones ambientales y condiciones subjetivas? Las personas pues tenemos varios estímulos. Tenemos los estímulos internos y los estímulos externos. Los estímulos intrínsecos o los estímulos extrínsecos, que se los denomina comúnmente. Por lo general, una persona pues que está realizando una actividad física o que recién se está inmiscuyendo en el área del ejercicio físico, de la actividad física y el deporte, es una persona que realmente tiene una desadaptación no solo conductual hacia el ejercicio determinado, sino también una limitación relacionada a las manifestaciones físicas desde esas experiencias cognitivas, ya que por lo general este sujeto es un sujeto que realmente muchas veces encontramos, como mencionaba hace un momento el profesor, personas porque tal vez quieren bajar 15 kilos en un mes y ven que su metabolismo no da para más, vienen con ciertas ideas erróneas en su cabeza. Ya, muchas veces la voluntad es confundida con ciertas ideaciones que se plantean a corto plazo y que no se las ve a lo largo del tiempo y sobre todo que no se las contextualiza en la realidad ya personal e intrínseca de la persona.
Entonces es necesario pues que para esto se fortalezca la voluntad de toda persona pues, que va a hacer deporte. Aquí también otro aspecto fundamental y es el hecho que mencionaba hace un momento. Hay muchas personas pues, que se inmiscuyen de primera instancia en la actividad física y desertan. Muchas veces desertan y dicen, bueno, pues que yo no tengo voluntad para cambiar. Yo no sé por qué no puedo cambiar. Y es aquí donde tenemos que hacer ese análisis profundo, ese análisis funcional de esas experiencias subjetivas que hacen que esta persona no tenga esa adhesión. Tal vez esas motivaciones no son lo suficientemente grandes como para poder realizar o dar pie a un cambio. Tal vez esta persona no tiene las estrategias necesarias para poder empezar a dar esos primeros pasos. Tal vez esta persona pues no tiene las herramientas para poder mantener un cambio a corto, mediano y largo plazo. Entonces aquí ya podemos ver cómo se va inmiscuyendo la psicología en la adhesión para las personas pues, que intentan hacer una actividad física y muchas veces no lo logran. Entonces aquí ya vemos cómo el cambio de hábitos, cómo el cambio de estilos de vida pasan por ciertos procesos que no son solo físicos o fisiológicos, sino que también son cognitivos. Sin embargo, muchas veces se lo deja de lado. Y es aquí cuando hablamos de fracasos, es aquí cuando hablamos de deportistas porque no rinden lo que tienen que rendir, es aquí cuando hablamos de personas que se mantienen motivadas por un periodo de tiempo, incluso mediano tiempo, 7, 8 meses, un año, 2 años, y luego pierden el interés por la actividad física. Entonces aquí cuando la área de la psicología, de la salud mental, entra e intenta que este sujeto se adhiera por completo a un estilo de vida distinto, siempre desde la experiencia subjetiva, que es totalmente individual de cada persona. Entonces es importante esta área. Y para eso vamos a quedar también ciertos tips, ¿no? Para las personas pues, que nos están escuchando y para tal vez algún otro profesional de la salud mental que nos esté viendo. ¿Cómo trabajar la voluntad? En primer lugar, es necesario plantear metas reales en conjunción con el equipo multidisciplinario. Y hacemos énfasis en dos cuestiones, dos presupuestos que hablamos hace un momento. En primer lugar está la obtención de metas reales. Muchas veces la desmotivación del deportista viene por la obtención de metas que no son reales. Muchas veces se intenta forzar en un afán, pues tal vez de conseguir ciertos objetivos para los cuales el deportista no está preparado. Y aquí incurrimos en varias cosas. Incurrimos incluso cosas a nivel subjetivas como las decepciones y las desmotivaciones y podemos incurrir incluso en cuestiones ya más relacionadas a lo físico, como algún tipo de lesión o demás. Entonces es importante también por eso trabajar con un equipo multidisciplinario. ¿De qué sirve? Porque el psicólogo intente someter a este sujeto a un proceso motivacional vehemente si las condiciones físicas del mismo no dan para más. Y es porque ahí no hay esa comunicación entre el equipo multidisciplinar, ya que cuando hay una comunicación fluida, el equipo como tal trabaja para conseguir la meta en específico. Segundo aspecto para trabajar la voluntad es plantear tareas pequeñas pero concisas que el deportista pueda realizar para alcanzar sus metas. Muchas veces, como hablamos hace un momento, se trabaja también desde la psicología los hábitos. Se dice que al paciente, al sujeto, al deportista, tienes que plantearle cuestiones tan pequeñas que sean imposibles no llevarlas a cabo para la obtención de una meta en específico. Entonces, asimismo, pues desde la comunicación del equipo multidisciplinar se pueden plantear ciertas actividades que aporten valor para que este profesional del deporte, para que esta persona que está haciendo una actividad física ya planificada, pues consiga sus logros, ¿no? Hacer un manejo adecuado del estrés. Aquí nos plantamos ya dos cuestiones, que es el eustrés y el destrés. El estrés positivo y el estrés negativo. Muchas veces las personas sienten que les falta voluntad por el simple hecho de tal vez no haber analizado de manera adecuada cuáles son los factores estresantes a los que está sometida esta persona. Vemos factores estresantes positivos, por ejemplo, aquel deportista pues que está a punto pues de ser fichado por un nuevo equipo o está buscando tal vez
ser visto por un cazatalentos, tal vez está recién empezando en la actividad deportiva ya profesional, o incluso nos podemos ir un poco más allá, aquel deportista porque está a punto de realizar tal vez una competencia para la cual estuvo trabajando mucho tiempo. O sea, aquí el psicólogo del deporte tiene que hacer un manejo adecuado del estrés y el distrés. No podemos permitir que el usuario, que el deportista, se colapse, ya se colapse con ciertas cuestiones que no le aportan a conseguir las metas que se está planteando. Hay ciertas presiones que son necesarias para el deportista y hay ciertas presiones que no son necesarias. Muchas veces el técnico, cuando no es asesorado por el área de la salud mental, intenta pedirle al deportista y no presta atención en esas experiencias subjetivas del mismo. Entonces, incluso aquí ya viene una frustración ya mutua y bidireccional. El entrenador tal vez porque está intentando presionar y ve a su deportista como un futuro prometedor y ve que no da para más y por qué no da para más, y el otro pues que tal vez se siente decepcionado, se siente presionado y no sabe qué hacer y baja incluso el rendimiento deportivo. Entonces aquí es necesario que entre el área de la psicología y pueda hacer una correcta diferenciación entre todos esos factores estresantes positivos y todos esos factores estresantes negativos. Recordemos que el estrés es una reacción natural del ser humano. Entonces, aquí lo podemos usar a nuestro favor o a nuestra contra. Entonces, es importante porque los técnicos analicen la participación y se asesoren siempre de la parte de la salud mental. Otro aspecto fundamental es aprender a perdonarse errores. Muchas veces aquí ya están para los deportistas porque tal vez en primera instancia no lograron obtener las metas planteadas. Muchas veces estos deportistas llevan una gran culpa. Llevan una gran culpa porque tal vez trabajaron mucho tiempo, sintieron que decepcionaron a muchas personas y llega un punto en que fallan. Ya la segunda carrera, la segunda pelea, el segundo partido, ya ni siquiera quieren ir. O al siguiente entrenamiento ni siquiera se quieren parar de la cama. Y es que muchas veces no se ha hecho ese trabajo de perdonar los errores, porque es verdad, muchas veces el deportista no logra conseguir las metas por propios factores personales y hay muchas otras ocasiones en las que también las condiciones ambientales se dan de manera negativa y realmente son cuestiones pues, que nadie controla. Entonces aquí la importancia de que el profesional de la salud mental enseñe a los deportistas a perdonar esos errores, a entender pues que hay que ser resilientes, que no siempre se gana y que lo importante es trabajar día a día para conseguir la meta y que esto aquí es así, un resbalón no es caída. Orientar a conectar con compañeros que compartan intereses. Esto aquí también es fundamental porque nos va a servir como un motivador y ya luego vamos a hablar de la motivación también. Fomentar redes de apoyo en los deportistas de alto rendimiento, en las personas que hacen ejercicio físico, resulta fundamental. Por ejemplo, y aquí actualmente hay un fenómeno del CrossFit. Ya realmente yo veo que los gimnasios están quedando medianamente vacíos y ahora la gente está corriendo para el CrossFit. ¿Por qué? Muchas veces no se ha analizado el porqué de esta situación. Sucede que el ser humano es un ser social, es un animal social. Necesita del contacto físico, necesita del contacto social para poder desempeñarse de manera más eficaz y más eficiente. Entonces aquí es cuando vemos porque muchas personas tienen más adherencia en la actualidad al CrossFit, que es un deporte pues, que invita a la socialización, invita al compañerismo, a la coleguería, a diferencia pues tal vez de los ejercicios que se hacen de manera individual y aislada. También aquí vemos la importancia de trabajar desde varios de los deportes de manera grupal, ¿no? en equipos de trabajo. Un último aspecto fundamental a destacar desde el trabajo de la voluntad es el infundir confianza en que se pondrá poco a poco más fácil. Muchas veces cuando los deportistas pues, se están preparando, tienen las previas etapas,
por lo general son sometidos a condiciones pues que los fuerzan. Muchas veces los ponen en una situación límite, la cual tienen que superar poco a poco. O sea, aquí es necesario que las personas, el deportista, que el profesional de salud mental oriente a este sujeto a entender que esto es transitorio, porque muchas veces el esfuerzo de ahora es un esfuerzo que más adelante va a ser más recompensado y que como un músculo, ¿no? A medida que lo vamos trabajando, vamos pudiendo cada vez tal vez tener mayor rendimiento. Entonces, esto es totalmente transitorio y siempre el psicólogo del deporte debe orientar la elaboración de la voluntad con estos pequeños aspectos. Otro punto importante es qué es la motivación. Aquí es un tema que realmente es muy fructífero, que tiene mucho bagaje de estudio científico desde varias de las áreas de la salud mental y no menos pues en el área del deporte, ¿no? Entonces tenemos que la motivación en el ejercicio físico y el deporte tienen diferentes objetivos. En primer lugar, porque van desde conseguir que uno se sienta bien consigo mismo realizando la actividad física. Tenemos por las personas pues, que hacen actividad deportiva o que hacen ejercicio físico. Por otro lado, también tenemos el sentirse valorado por el esfuerzo que se está haciendo. Y lo aterrizo, lo contextualizo un poco, por ejemplo, al tema del CrossFit que está hablando hace un momento, el cual, ojo, debe ser prescrito siempre por un profesional este tipo de ejercicio, aunque muchas veces se menciona que no es recomendado por el alto impacto en las articulaciones. Sin embargo, siempre desde aquí estos espacios se recomienda que el profesional, pues, o la persona que está haciendo actividad física, acuda previamente al médico, el cual es la persona pues, que le va a prescribir, el médico del deporte, que va a ser la persona que le va a prescribir estos ejercicios físicos. Otro aspecto de la motivación también gira en torno a sentirse mejor que el otro en términos deportivos. Aquí ya vemos más aspectos competitivos, ¿no? Por último, también existen casos que se utiliza el deporte como vía de escape, ya sea para desahogar emociones internas, pérdidas personales, entre otros. Un factor que puede ayudar en la motivación deportiva es el uso de elementos que mejoran la práctica del deporte. Perfecto. Entonces aquí ya vemos que también las motivaciones se suelen dar por caracteres instrumentales, ya por caracteres técnicos, que muchas veces facilitan que el sujeto pues tenga mayor adhesión al deporte o no. Y esto de aquí también, como mencionamos, ¿no? en el apartado anterior, ayuda a direccionar ciertas emociones. Dentro de la consultoría privada que hacemos, el deporte lo utilizamos como un medicamento más. Y siempre, como les mencionaba, yo trabajo bastante temas de ansiedad y de depresión y utilizamos el deporte como método terapéutico para nuestros pacientes. Y hemos visto que realmente es sumamente eficaz. Sobre todo porque al momento de hacer actividad deportiva empezamos a liberar ciertas hormonas porque nos ayudan a recobrar ese bienestar y facilitan pues que el sujeto empiece a nivelar nuevamente sus sistemas hormonales. Pues empezamos a soltar todo ese cortisol, empezamos a empezar a secretar la hormona de la felicidad, la serotonina, la dopamina. Entonces el deporte como medicamento, podemos llamar hasta cierto punto como medicamento, es sumamente válido para varios de los casos, no solo tal vez para las personas que acostumbran a hacer actividad física, sino también lo utilizamos como método terapéutico. Entonces aquí tenemos algo que es utilizado por varias ciencias, desde la economía hasta el área de la salud mental. Este es uno de los grandes aportes que ha hecho la ciencia del comportamiento aplicado, en este caso la ciencia de la conducta, la pirámide de Maslow. Una herramienta pues que ayuda a entender las motivaciones de las personas y qué más, ahora mismo que estamos hablando de actividad física, las motivaciones del sujeto. Y esto aquí lo podemos también contextualizar como hablaba hace un momento, hacer la diferenciación entre un deportista de élite y un deportista que hace deporte pues, por hobby, que hace actividad física, ejercicios físicos como tal, ¿no? Entonces, aquí podemos plantear varios casos. Me voy a atrever a plantear el caso de
hace un año y medio, sucedió algo con un futbolista, ¿cómo se llama este futbolista? Con Luis Suárez. Luis Suárez, pues, él jugaba en el Barcelona, ahora actualmente está jugando en el Atlético de Madrid, ¿no? Luis Suárez, pues, entró al Barcelona, y si se han hecho ciertos análisis de la carrera que él tuvo en el Barcelona de España, pues él en primera instancia, él desde su ego, muchas veces los futbolistas, pues él no se acostumbraba al principio tal vez a ganar menos que Messi pues, ¿sabes? Es uno de los jugadores mejor pagados del mundo, ¿no? Entonces, él es delantero también, al igual que Messi, ambos con perfiles totalmente distintos. ¿Qué pasó? Pues que el rendimiento de él, a pesar de haber sido muy bueno, para el Barcelona de España, pues no fue suficiente. En cierta conferencia de prensa, el presidente del Barcelona pues destacó tal vez el hecho de que no haya rendido como se esperaba, y él se lo veía bastante dolido, experimentó una decepción bastante grande porque él en primera instancia entró al Barcelona tal vez no por lo económico, porque ya tal vez lo económico en relación a su persona estaba cubierta. Tal vez él se centró más en las necesidades tal vez de autorrealización. ¿Por qué? Porque tal vez él siempre quiso estar en este equipo, ¿no? Él tal vez siempre quiso vivir la experiencia, estar en Barcelona, muchas personas consideran que es el mejor equipo del mundo, etc. Entonces, ¿qué pasó? Pues cuando él recibió esta decepción, porque las personas en las que él confía en primera instancia, el presidente tal vez del club, a lo largo del tiempo, pues no lo valoró como tal. Actualmente él está jugando para el Atlético de Madrid. Equipo que tal vez no es el mejor de la liga española, pero es un equipo que siempre ha estado ahí, un equipo el tercero. Yo en lo personal, yo que soy fanático del Atlético de Madrid, para mí el tercero mejor de España. Entonces, ¿qué pasó con él? Actualmente está teniendo un rendimiento excepcional en el Atlético de Madrid. Él tal vez utilizó esta experiencia negativa como deportista y rindió mucho mejor en un equipo en el que se sentía autorrealizado, se sentía realmente valorado. Entonces aquí vemos cómo la motivación de un deportista cambia en función del escalafón que nos plantea Maslow en su pirámide. Es necesario pues que esta pirámide también la utilicemos en el momento pues de abordar o intentar direccionar a una persona que está haciendo cierta actividad física, cierto ejercicio físico o incluso porque ya es deportista de élite. Muchas veces hay deportistas pues, que entran o que se preparan para la élite por cubrir ciertas necesidades. Tenemos también el otro caso, ¿no? Tal vez de la persona de estrato social bajo, el deportista de estrato social bajo, que se esfuerza, pues que realmente sí apuesta por su carrera y demás. Entonces aquí vemos que tal vez esta persona, pues en el escalafón que plantea Maslow, ve como necesidad primordial tal vez cubrir simplemente las necesidades fisiológicas o las necesidades relacionadas a la seguridad. Y aquí va también todo esto relacionado a lo económico, ¿no? Y es aquí un factor fundamental, porque esto de aquí se trabaja en todas las áreas. Un trabajador que no está motivado realmente, un trabajador que no es capaz de cubrir sus necesidades tal vez de seguridad o sus necesidades fisiológicas, difícilmente va a poder trabajar por sus necesidades de autorrealización. Entonces lo podemos aplicar, como digo, en todas las áreas, tanto en las áreas laborales, tanto en las áreas del deporte y demás. Entonces es necesario que el entorno, es necesario que el equipo técnico como tal tenga esta conversación siempre fluida. Y ahí cómo podemos potencializar a cada uno de los deportistas que tenemos en nuestro equipo, ¿no? Entonces aquí también vemos otra de las utilidades del área de la salud mental, otra de las utilidades del psicólogo dentro de la psicología del deporte. Pero ¿cómo podemos, por ejemplo, si el psicólogo es capaz de evaluar, analizar en función de qué está direccionada, en función de cuál de estos escalafones está direccionada la carrera, está direccionada la visión de este deportista,
vamos a poder afianzarlo. Vamos a poder afianzarlo. Entonces, aquí es necesario que los psicólogos que están presentes, ¿no?, intenten un poco analizar y inmiscuirse en la vida del deportista que tienen enfrente, inmiscuirse en sus necesidades, inmiscuirse en sus motivaciones, porque esto de aquí nos va a servir como vehículo de adhesión al deporte. Otros tips de cómo trabajar la motivación, ¿no? Tenemos en primer lugar que el psicólogo debe orientar su práctica al despertar las emociones, activar la amígdala, que es el radar emocional, la amígdala cerebral. Esta es la que aquí tenemos todas las emociones más primitivas: rabia, excitación, histeria. Entonces aquí tenemos que el psicólogo tiene que intentar activar esta amígdala, ya desde la motivación siempre, tal vez de discursos vehementes orientados a la obtención de logros, a la obtención de metas. Todo realmente, como les mencionaba hace un momento, la psicología es una ciencia aplicada y tiene su fundamento científico desde lo orgánico hasta lo comportamental, que es la expresión máxima de la conducta, ¿no? Despertar y mantener el interés. Entonces, el psicólogo del deporte en relación a la motivación tiene que ser un agente activo de interés para el deportista, siempre desde el análisis de la conducta. Si no hacemos un buen análisis de las conductas, si no hacemos un análisis de esas motivaciones, esos intereses del deportista, difícilmente vamos a poder lograr esa adherencia al deporte. Plantear siempre retos. Plantear siempre, direccionar siempre la carrera del deportista a la obtención de logros. Pasar a la acción y facilitarla. El psicólogo debería ser también la persona que está ahí en contacto más íntimo y debería ser vehículo tal vez entre el deportista y tal vez varias personalidades pues, que tal vez conformen un club, ¿no? Debería ser siempre vehículo, facilitador. Muchas veces desde el área de la salud mental se trabaja también bastante la comunicación. Entonces muchas veces cuando dentro de un equipo no hay una comunicación fluida, entonces, por ejemplo tenemos un equipo de fútbol por el cual no hay confianza, el uno no se sabe comunicar con el otro, difícilmente van a poder obtener el fin en común que es tal vez ganar el partido. Hacer consciente el progreso. Es fundamental para lograr que el deportista siempre se encuentre motivado. Hacer consciente el proceso va a ser pues que el deportista pueda ver de manera física, de manera palpable sus avances. Y esto siempre lo vamos a poder obtener a través de la obtención de logros. Aprovechar las dimensiones sociales del aprendizaje. Aquí esto está relacionado también a los retos. Muchas veces el hecho de estar socializando, un deportista es mejor que el otro es mejor que el otro tiene una habilidad específica que el otro no tiene. Y el fin realmente es que para motivarse podemos direccionar también la práctica al hecho de poder nutrirte de las habilidades que tiene tu compañero. Entonces es importante también esto de aquí. Podemos incluso direccionar la motivación del deportista a ver cómo aprovechamos las habilidades que tiene mi otro compañero de equipo para poder yo mejorar en mi desempeño, ¿no? Por último, pues tenemos qué es el rendimiento. Y aquí esto es uno de los factores más importantes de los cuales vamos a hablar. El rendimiento es la utilidad o la eficacia en el ámbito deportivo. El alto rendimiento se refiere a la compensación o grado de beneficio que un deportista aporta a su disciplina y hábito. Ya hemos hablado pues de voluntad, que hemos hablado de motivación, que tal vez son procesos que se experimentan en las personas que están haciendo una actividad física, que están haciendo ejercicio físico que ya es más planificado, ¿no? Entonces aquí ya nos vamos a centrar un poco más en los deportistas tal vez de alto rendimiento. Y es que la preparación y el trabajo a nivel psicológico no es el mismo para un caso u otro. Y aquí en el mejoramiento del rendimiento, el psicólogo debe ser sumamente más específico y afianzar su intervención
al mejorar la disciplina y el cambio correcto de hábitos. Ya en el proceso ya de mejorar el rendimiento, el psicólogo del deporte ya debió haber investigado, ya debió haber identificado cuáles son los hábitos y cuáles son las conductas limitantes del deportista. Pero por lo general el deportista viene con varias conductas que son limitantes, vienen de entornos, como mencionaba, invalidantes. En este momento, pues el psicólogo ya debió haber investigado, ya debió haber indagado, debió haber hecho un exhaustivo análisis de la conducta y debió haber limitado todos estos hábitos inapropiados. Y en esta parte del rendimiento lo que se intenta es potencializar desde la comunicación con el equipo multidisciplinario que este deportista obtenga cada vez logros más específicos y que cada vez se supere más a sí mismo. Para finalizar, pues tenemos cómo trabajar el rendimiento. En primer lugar, pues tenemos que trabajar en la disciplina. Ya aquí el hecho de hacer cosas por conseguir logros, quieras o no quieras, muchas veces entran. Ya siempre y cuando no invalidemos al deportista. Muchas veces con el hecho de las sobreexigencias invalidamos al deportista. Pero es fundamental que aquí en estos aspectos se afiance la disciplina. Por eso que hemos visto aquí muchos deportistas que eran prometedores. Si no me equivoco, Iván Caviedes, por no mencionar uno más, un deportista prometedor que lamentablemente por cuestiones de indisciplina tal vez no pudo pues obtener una carrera como se hubiera esperado de él, ¿no? Pasó por varios equipos y no cuajó en ninguno, ¿no? Entonces, aquí es la importancia de afianzar la disciplina. Él ya era un deportista de alto rendimiento, un deportista de Melec, si no me equivoco, estuvo en varios equipos y no pudo lograrlo, ¿no? Entonces aquí vemos por qué es necesario trabajar la disciplina en el área del rendimiento. Es necesario también infundir pensamientos positivos y que confía en alcanzar las metas. La confianza en el deportista es algo que tenemos que trabajar desde primera instancia. Ya muchas veces esto también está correlacionado con la autoestima del deportista. Hay deportistas incluso que el ser muy habilidosos en el deporte los hace que su ego se eleve. Y es verdad, hay una diferencia muy grande entre ego y autoestima. Entonces son cuestiones que el psicólogo del deporte debería empezar a trabajar. El autoestima del deportista es sumamente importante para el obtener logros y para sí mismo trabajar en el mejoramiento del rendimiento. Otro aspecto fundamental en el rendimiento es plantear objetivos medibles a pequeño, mediano y largo plazo, que era algo de lo que hablábamos también en primera instancia en la voluntad. Sucede pues que aquí ya tenemos que ser mucho más específicos, tenemos que plantear cosas de primera entrada, de primera instancia, tenemos que empezar a medir todo aquello que planteemos, todo aquello que propongamos, porque solo lo que medimos es lo que podemos mejorar. Entonces, el acompañamiento terapéutico, vemos y analizamos qué cuestiones se podrían ajustar en el entorno, qué cuestiones se podrían ajustar a nivel personal, qué situaciones está atravesando este deportista que no logran tal vez dar el rendimiento que se esperaba, ¿no? A mediano, corto y largo plazo. Otro aspecto es enseñar a través del mindfulness a sintonizar la mente y el cuerpo para prevenir lesiones. Muchas veces cuando caemos en sobreexigencia en los deportistas, llegan al punto de que se lesionan, no porque no tengan un correcto acompañamiento técnico que haga que hagan los ejercicios de manera eficaz. Más bien, muchas veces la sobreexigencia por esas motivaciones personales, imaginemos un deportista que tal vez llega persiguiendo cierto evento durante toda su vida. Hablemos de alguien que está en los Juegos Olímpicos y se ha preparado para ese evento toda su vida, muchas veces incurren en el sobreesforzarse.
Esto muchas veces se da porque no hay esa correcta sintonía entre el cuerpo y la mente. No somos conscientes de que puede llegar el punto en el que nos podemos lesionar. Es verdad, cuando hablamos de rendimiento siempre hablamos de dar un poco más de lo que habíamos dado antes, de elevar el umbral. Sin embargo, no podemos dejar de lado la conciencia del cuerpo que deberíamos tener, el poder analizar qué aspectos de mi organismo estoy forzando y qué estoy comprometiendo. Fundamental que desde el área de salud mental se practique técnicas como el mindfulness, que es la meditación, la conciencia plena, o el estar en el aquí y el ahora también se le denomina, ¿no? Esto también nos ayuda a la concentración para la obtención de metas. Otro aspecto fundamental es la evaluación consciente de los resultados y por último pues tenemos infundir el compromiso consigo mismo. Hace un momento hablábamos de redes de apoyo. Siempre cuando tenemos un deportista de alto rendimiento se intenta elaborar redes de apoyo que sostengan la actividad del mismo. Intentamos tener una familia saludable, que tenga un entorno que sea totalmente validante, tenemos y buscamos incluso que tenga esa armonía en todos sus aspectos. Y vemos como a muchos deportistas se les ayuda incluso con ayudas para su familia mientras están ejercitándose y demás, porque son deportistas prometedores de alto rendimiento. Entonces es necesario que en algún punto de este proceso deportivo se gire, se deje tal vez de sostener al deportista en la red de apoyo y se centre en la actividad física y el rendimiento en sí mismo, ya que en última instancia va a ser él pues quien saque adelante su carrera, ¿no? Y que así pueda aportar con cosas positivas a la misma, ¿no? Entonces ese, Carlos, es el aporte de la psicología, de la salud mental, direccionada al deporte. Si algún presente tiene alguna duda, algo que necesiten saber, pues estoy presto y dispuesto a responderles cualquier Muy bien, perfectamente, Andrés Caballero. Yo tengo una pregunta, ¿no? Cuando yo como médico prescribo ejercicio físico, lo hago con finalidad de que la persona haga una actividad física planificada, que lo ejecute en el tiempo que acordamos, negociamos y todo, para que después de un tiempo se haga deportista. Ya tú nos has dicho todas las fases que hay que trabajar. Pero aquí sale una pregunta suelta. Eh, Muchas veces decimos, no, yo no necesito, de pronto soy dirigente de un equipo deportivo, o de pronto soy un padre de familia y mi hijo está haciéndose deportista, o de pronto soy un paciente que quiero perder peso, no necesito psicólogo. A veces vemos coach deportivos. Yo en un congreso internacional que estuve, escuchaba a un profesor de educación física que les incitaba a todos los profesores, a los entrenadores, que se hagan coach deportivos, que tomen este curso. Entonces yo te quiero hacer esta pregunta. ¿Cuál es la diferencia que existe entre un coach deportivo y un psicólogo? Para que esto quede claro y la gente vea cuál es esa diferencia, ¿no? Ya, perfecto, Carlos. Muy, muy interesante tu pregunta. Y es que la diferencia entre un coach y un psicólogo, en primer lugar, el coaching es una pseudociencia, ya es una ciencia no comprobada, que no tiene estudios científicos que son replicables y aquí tiene el aporte y el valor científico, ¿no? Realmente desde la psicología, el psicólogo entiende todos esos procesos mentales que atraviesa el sujeto en cada una de las etapas de los procesos a los cuales se vaya a someter. Por ejemplo, aquí hay mucha controversia en eso, tal vez discursos motivacionales, vehementes, de que sí, que tú puedes, que dale adelante, que eres el mejor de los deportistas, tienes que hacerlo porque todo lo que pienses consigues. Muchas veces, por ejemplo, caemos en estos discursos en personas pues que tal vez en esos momentos están atravesando un problema de duelo, un problema familiar, un problema que realmente los está limitando no solo en la actividad física, sino en todas las áreas de su vida. El coach no tiene las herramientas técnicas, metodológicas y teóricas para poder resolver este tipo de conflictos. No sirve de nada motivarte durante 1 o 2 semanas
si tu padecimiento a nivel emocional sigue ahí. Entonces es necesario pues que tomen en cuenta este tipo de cuestiones, ¿no? Yo siempre digo que la psicología es como, como el antibiótico y el coaching es tal vez como el analgésico. Si no curas la infección, el síntoma va a seguir ahí. Si tú te metes tal vez un analgésico para calmar el síntoma, va a ser algo momentáneo, pero siempre va a volver. Y entonces es aquí cuando vemos que los coaches intentan pues subsanar cuestiones de momento que luego, luego vemos como los deportistas, como mencionaba hace un momento, desertan, siempre desertan, y es porque no han trabajado de fondo. Desde la psicología se trata siempre de hacer cambios de fondo, más no de forma, ya que es donde se encuentra realmente el malestar de esta persona porque no puede lograr sus metas y sus objetivos. Bien, entonces aquí ha sido clara tu respuesta. Ahora te quiero hacer otra pregunta. No sé si tengo alguna pregunta por aquí. Por aquí hay alguien que te saluda. Dice Moni Mesa, excelente psicólogo, dice. Muchas gracias. Ya, ahora aquí hay otra pregunta, ¿no? De pronto, por aquí están profesores de educación física que forman parte de club formativos, club deportivos. Ellos creen mucho en el semillero, chicos de 8, 9, 10, 11 años, pero ya cuando van creciendo estos chicos van aumentando los miedos, los temores, se encuentran con una figura más alta, ya no corren el balón como si lo corren en los entrenamientos. ¿Cómo tú le podrías aquí crear la necesidad a ese profe que es dirigente deportivo de una escuelita de que comiencen a ingresar un psicólogo? Porque yo aquí veo que por eso es los motivos por el cual desertan, ¿no? He tenido chicos de 18, 19 años que quieren ser futbolistas, pero ya en el momento de los ponen a correr, les hacen unos cuantos ejercicios, ya se atemorizan, una semana de prueba y ya no quieren saber nada más de esa club formativo, porque tengo amigos que son médicos en clubes de segunda división y les digo, oye, mira, pruébalo a este chico, dale un paso y para probarlo, ¿no? Pero ya una semana y ya no van más al ensayo. Entonces, ¿cómo puedes tú hablarle a este profe que está aquí viéndonos en este momento de que le abra la puerta al psicólogo para que de esa manera garantizarle un seguimiento a este chico que de pronto vive en un contexto de miedo, de temor, el padre es alcohólico, madre drogadicta, hay violencia? Entonces, ¿cómo puedes mejorar el desarrollo físico si hay estos problemas en su contexto familiar? Correcto, correcto, Carlos. Y es aquí donde interviene lo que hablábamos en minutos anteriores, que es el análisis funcional de la conducta. Y esto, por ejemplo, es algo que el coach deportivo no hace y no sabe hacer. Ya, el psicólogo es el encargado y quien tiene las habilidades técnicas, teóricas y metodológicas para poder hacer un excelente análisis de la conducta, un excelente análisis funcional de la conducta. Por ejemplo, acabas de poner un supuesto muy bueno: hijo de padre alcohólico, madre maltratada, estrato social muy bajo, condiciones contextuales totalmente invalidantes y limitantes, en los cuales desde muy pequeño se le ha infundido miedos, temores, se lo ha limitado, le ha dicho nunca vas a llegar a nada y demás. Es una persona pues que realmente, si no es acompañada por un profesional de la salud mental, difícilmente va a poder salir adelante, difícilmente va a poder ser un deportista de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el psicólogo intenta inmiscuirse en esas motivaciones, intentar hacer todo eso, todo ese ambiente invalidante, transformarlo en un generador de interés y un generador de adhesión al deporte. Se le empieza por ejemplo, lo que mencionamos, a infundir ciertos sentimientos esperanzadores. Se empieza a trabajar limitando también incluso estas condiciones ambientales y contextuales. Yo siempre digo que el psicólogo en todas las áreas lo que siempre hace es cuidar la inversión del sitio al que va. El psicólogo realmente lo que hace es cuidar la inversión. Por ejemplo, imagínate tener a un joven prometedor, al cual le da la oportunidad, al cual
tal vez incluso le pagas 3, 4, 5 meses por entrenar, está recibiendo una remuneración porque es un deportista bastante prometedor, un deportista que promete ser de alto rendimiento. Y a los 7, 8 meses, papá pegó a mamá y deserta. ¿Cuántos cientos de dólares no perdemos aquí con este deportista por no saber tal vez manejar ciertas situaciones? Entonces yo siempre digo que el psicólogo lo que hace es cuidar la inversión de los papás y de todo el sitio en el que vaya. Es importante por eso pues que el director técnico que nos está viendo haga uso de los servicios profesionales de un psicólogo que le va a ayudar a cuidar la inversión de tiempo y de dinero. Y así mismo evitarse varias decepciones, porque muchas veces como directores técnicos, pues viendo el potencial, se genera también cierto tipo de complicidad con ciertos deportistas, con ciertos jóvenes, niños prometedores, y llega un punto en el que se sienten decepcionados porque estos desertan. No empiezan a ir a los entrenamientos, empiezan a llegar tarde, y muchas veces no saben por qué. O sea, ahí es la importancia del profesional de la salud mental, para cuidar la inversión de tiempo y de dinero. Bien, maravillosa tu exposición. Espero que los ponga a pensar a las personas que nos están escuchando aquí, de integrar en los tratamientos para bajar de peso, personas que quieran mejorar la calidad de vida, si son diabéticos, hipertensos. Entra el psicólogo y nuestro modelo de salud, con enfoque en salud, no enfoque en enfermedad, entra el psicólogo y tenemos maravillosos testimonios. En la parte deportiva, obviamente tiene que estar el psicólogo. Yo te hablo como padre, estamos en formación de un potencial deportista y el psicólogo está trabajando en sesiones de cada 15 días. No sé si de pronto puedes aportarnos qué es lo que trabaja en estas sesiones cada 15 días como metodología y qué cambios tú vienes viendo en este potencial deportista que tú vienes trabajando, ¿no? Claro, Carlos, te comento pues que en primer lugar, primer paso, repito, siempre es hacer un análisis funcional de la conducta. Se empezaron pues a ver que había tal vez ciertos problemas de desconfianza en el deportista. Empezamos a ver que había sido pues creado un entorno invalidante en relación a su autoestima, en relación al hecho de enfrentarse a nuevos eventos. Encontramos pues un deportista que tenía muchos miedos. Entonces desde él empezó cuando entró en el proceso, lo veíamos un poco desenfocado, cansado, sin voluntad, no se quería despertar temprano, se aburría. Entonces ahí se hizo un análisis de la conducta, qué era lo que lo motivaba, qué eran las cuestiones porque hacían que este deportista siga ahí y cómo asimismo buscamos factores que generen esa adhesión a ese tratamiento. Entonces, a lo largo del tiempo, pues fuimos resolviendo ciertas condiciones ambientales, condiciones contextuales. Esto de aquí, pues, empezamos a ver frutos en su mejora del rendimiento. Actualmente, pues, nos encontramos en una etapa en la que a este deportista, pues, estamos inmiscuyéndole ciertos valores. Estamos intentando que se nutra siempre de la élite, que intente buscar mentores, y es uno de los últimos ejercicios, por ejemplo, que hicimos en terapia, ¿no? Buscar mentores. Hicimos en algún momento, pues, usamos la técnica de un análisis introspectivo, porque muchas veces el deportista no es capaz de ver sus fallos. Muchas veces encontramos esos deportistas pues que no son capaces de aceptar una crítica y siempre es más que sabido porque la única manera de mejorar es desde la crítica, de la autocrítica. Tenemos un deportista que no era capaz de aceptar críticas, un deportista que no era capaz de reconocer sus errores. Entonces a lo largo del tiempo pues hemos visto cómo este ha mejorado y a través de las objeciones que se le ha planteado ha empezado a mejorar y aumentar su rendimiento a sí mismo. Entonces aquí empezamos a ver ciertos cambios pues que realmente están aportando alto valor en su rendimiento. Ya como mencionaste, Carlos, pues un deportista que estoy seguro pues lo vamos a llevar desde las grandes ligas, ¿no? Sí, yo contento como padre, te comento de que el entrenador deportivo de él está sorprendido de su rendimiento. Él tiene otros muchachos, otros guambras, como dice él, porque el profe él es cuencano. Dice, me sorprende el rendimiento de Estefano, de cómo va mejorando y en comparación con los chicos que tengo,
que ya tienen más tiempo, cómo lo va haciendo. Y en esta semana el entrenamiento lo hizo doble y está haciendo con preparación de ejercicios de fuerzas y aeróbicos, mezclándolo, porque lo está preparando para una competencia. Entonces, dice, yo sé que lo va a hacer, yo sé que lo va a lograr, está complicado, está más difícil el entrenamiento de esta semana, pero lo va a lograr. Y obviamente lo vemos más enfocado. Entonces, a ti como padre o como profesor, dirigente deportivo, debes de incluir un psicólogo dentro de estos planes para mejorar el rendimiento. Y si tú eres un paciente, una persona que quiere bajar de peso, también tienes que trabajar con un psicólogo. Entonces, voy a agradecerte tu participación, Andrés. Voy a compartir en este momento el certificado de tu, en calidad de exponente. Lo entrega Innovación y Consultoría Médica, doctor Carlos Merizalde, junto a la FIEC, la Federación Internacional de Educación Física, Ecuador, Quito, por su participación en el primer Congreso Virtual Semana de la Actividad Física, hoy 6 de abril, hoy es el Día Mundial de la Actividad Física. Realmente esto va a tener connotación grande de que se involucre al psicólogo en estas formativas, en estos clubes de alto rendimiento. Lo firma el magíster Giovanni Campaña, primer delegado de la FIEG Ecuador, y el magíster Carlos Merizalde, delegado provincial de la FIEG Ecuador. Entonces, Andrés Caballero Milán, yo te quedo enormemente agradecido de que hayas comparecido a esta nueva aporte que nosotros queremos brindar como ecuatorianos al mundo, con la finalidad de que el enfoque sea en salud, más en salud, menos en enfermedad, porque de esa manera la gente va a vivir de salud. Entonces, aquí le estamos presentando una nueva opción, gracias a todas las personas que nos han estado acompañando. Andrés, tus palabras finales. Bueno, Carlos, yo muy agradecido de estar aquí en este espacio, pues esperando que la información que se ha dado aquí, pues les sirva a las personas pues, que nos escucharon y así nos puedan replicar y pasar el mensaje. Un fuerte abrazo para todos. Muchas gracias, Andrés.